Queridos hermanos y amigos, bendiciones. Este es su programa Charlas de Café con Biblia. Les damos la bienvenida al episodio número 103 ya. Nos acercamos aceleradamente a nuestro segundo año, a la celebración de nuestro segundo año, hablando sobre temas diversos que tienen que ver principalmente con la vida del cristiano, la realidad de la iglesia, involucramos doctrina también. Y bueno, a tiempo de saludarlo, de saludar al coanfitrión Pastor Jaime de la Vega desde el Alto, pedirles que por favor siempre le coloquen un like, hagan un comentario. Estamos en varias plataformas, YouTube, Facebook, en Spotify. Y esto nos ayuda pues para llegar a más gente como una opción que el mismo algoritmo brinda a personas interesadas en estos temas. Si no tenemos el apoyo de ustedes, es muy difícil hacerlo. Ahora, ¿cuál es nuestra principal motivación? Es compartir las buenas nuevas del Evangelio, es traer una mirada Amén. crítica basada en la interpretación correcta de la Escritura y hablar entre dos amigos, hacerles partícipes de una charla entre dos amigos que están apasionados por la palabra del Señor y aman el café también. Muy bien. Pastor Jaimito, Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está todo por allá? Bendiciones. Gracias, Luchito. Un saludo y una bienvenida a toda nuestra audiencia que nos encuentra en esta aventura que tenemos con el pastor Luis Jelincic. Él desde La Yachta y yo aquí a más de 4.000 metros de altura en la ciudad del Alto, ¿no? Es una experiencia muy interesante. Estamos completando nuestro segundo año, ya lo vamos a completar, de producción de este programa. Y ha traído mucha satisfacción hacer este programa, pero también, Luchito, nos ha enriquecido. A mí personalmente me enriquece mucho tener estas conversaciones contigo. Y claro, estamos compartiendo esto con nuestro público y es bueno siempre recordarle y pedirle, ayúdennos a apoyar nuestras publicaciones. No somos esclavos de las métricas, algo de eso hablamos, no somos esclavos Amén. Amén. de las métricas, de las estadísticas en las redes sociales, pero de alguna manera nos interesa difundir el Evangelio, que es el mensaje de las buenas noticias, ¿no? Hemos estado hablando en el último programa, después de hacer una serie de programas especiales de fin de año, de Navidad, de hablar de las redes sociales, de la inteligencia artificial. El anterior programa hemos empezado a hablar sobre un tema importante que, digamos, amerita el inicio de un nuevo año, hablar de visión. Cuando empezamos un nuevo año, es un tema que es pertinente, digamos, reflexionar cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Creo que es una reflexión para cualquier persona, para cualquiera, pero mucho más para un hijo o una hija de Dios. Y hemos empezado a hablar sobre eso, sobre visión, sobre visión. Luchito, hemos empezado coincidiendo con un texto de la Escritura que está en Proverbios. Proverbios 29:18 que dice, donde no hay profecía, eso dice nuestra versión Reina Valera, ¿no? Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Pero viendo otras traducciones y principalmente tomando como referencia la traducción King James en inglés, la expresión es un poco más vívida porque dice, sin visión el pueblo perece, ¿no? La versión en inglés lo expresa de esa manera. Sin visión el pueblo perece. Mm. Hablábamos de que entre profecía y visión hay una relación porque la profecía es la que le permite dar revelación de parte de Dios a cualquier profeta, pero la profecía y la visión van juntos. Luchito, también hemos tocado otro tema, hemos tocado otro verso. Siempre que hemos estado en ambientes similares de ministerios similares. En Cochabamba, por ejemplo, cuando tocábamos el tema de visión, más enfocado en la visión del ministerio. Está bien, nosotros también tenemos que tener una visión en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, aunque hemos decidido primero hablar de la visión personal, ¿no? La Mm. visión personal de cada creyente, la visión que cada creyente necesita. Pero siempre se toca otro tema, otro versículo clave que está en Habacuc 2, ¿no? Donde dice, escribe la visión para que el que corre y la leyera corra con la visión, dice, ¿no? Y claro, ahí justamente hablando sobre ese pasaje en Habacuc, seguramente
es bueno que lo tenga a la mano. En Habacuc dice, escribe la visión, Jehová me respondió, esto es lo que Dios le respondía a Habacuc, después de que Habacuc estaba quejándose a Dios, ¿por qué permites que un pueblo tan perverso nos discipline? Y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella, ¿no? Y ahí habla, aunque la visión tardará aún un poco de tiempo, aún un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta era la visión que Dios le estaba revelando a Habacuc. Y esta es una referencia a la venida del Mesías, ¿no? A la venida del Mesías. No va a tardar, Ujú. aunque se demore un poco, pero igual va a venir. Y terminábamos haciendo una reflexión sobre esto. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe Por la vivirá. fe vivirá. Aleluya. Fe es un Más estilo el de vida. justo por la fe vivirá. Y claro, hablábamos sobre esto, seguramente hay mucho para escarbar en estos versículos y sus referencias en el Nuevo Testamento, hay tres referencias a ello, pero hablábamos y poníamos concluíamos, hacíamos una primera conclusión. La fe y la visión van juntos, ¿no? Amén. En otras palabras, muéstrame a alguien que vivió por fe y yo te voy a mostrar a alguien que tenía una visión. La Amén. fe y visión van juntos, ¿no? Entonces, Luchito, estábamos hablando sobre eso, muy, digamos, centrados en ministrar este tema a los hermanos, porque al final el creyente, muchas veces nos llenamos la boca los creyentes y decimos, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito, pero a veces se convierte solamente en un eslogan, a veces se convierte en una muletilla, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer el propósito de Dios si no tenemos la visión de ese propósito? ¿No? Mm. No tenemos la visión de ese propósito. Y creo, Luchito, que para cualquier creyente, hijo o hija de Dios que vive por fe, solamente el tocar este tema es desafiarlo, en el buen sentido de la palabra, desafiar al creyente. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás reaccionando ante lo que la vida te ofrece? ¿O tienes una perspectiva de tu futuro? ¿Tienes una visión? Tienes una Luchito, visión, exacto. Sí, sí. exacto. ¿Tienes una visión? Dios te ha mostrado, ¿sabes dónde estás yendo? Siempre entender que la visión es a dónde estamos yendo, ¿no? ¿Dónde estamos yendo? Cuando uno quiere explicar esto, Luchito, en el ámbito organizacional se hace la planificación estratégica. Y la planificación estratégica empieza definiendo dos cosas, la misión, que significa quién eres, por qué estás aquí, y la visión, a dónde quieres llegar. De eso estamos hablando, a dónde queremos llegar. Y hacerle la pregunta al creyente, ¿estás seguro que tienes un destino que Dios ha trazado? ¿Estás seguro que estás caminando con algo que Dios te ha marcado? ¿Estás seguro que entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida? Luchito, ¿cómo vamos a seguir nuestra conversación ahora? ¿No? Porque podemos ver que el tema de la visión no es un tema aislado en la Biblia. Creo que todos los hombres y mujeres que han vivido por fe siempre han tenido una visión. ¿Cómo vamos a continuar el desarrollo de este tema, querido hermano? Bien, gloria a Contigo. Dios. Em, a ver, creo que nunca es en vano resaltar la importancia de tener una visión, ¿no? Y también, a manera de reiterar esto y remachar la idea, estamos hablando en términos generales en el sentido de la importancia de tener visión en lo que hace a la iglesia, a los ministerios, pero también queremos descender a la necesidad personal que los creyentes tienen como individuos delante de Dios, ¿no? Necesitamos establecer ciertos linderos, ciertas dinámicas como para que las personas puedan entender la importancia de la visión y también resaltar la importancia de la visión porque ayuda a enfocarnos, o sea, cuando uno tiene una visión clara, una intención clara en lo que busca, en lo que quiere, esa visión clara le ayuda también a enfocar sus esfuerzos y también a no ir perdiendo el tiempo, ¿no? Haciendo ciertas cosas
que no tendría que hacer o no están Exacto, asociadas con el cumplimiento de esa visión personal que tiene Dios, ¿no? exacto, Ahora, exacto. Dios es un Dios de propósito, diseño y orden. Eso es lo que yo hace tiempo lo he predicado y trato de Amén. vivir por eso, entendiendo que Dios es un Dios de diseño, orden y propósito. Dios no va a bendecir desorden. Exacto, Hay gente que tiene mucha vida desordenada, cristianos. No estoy hablando de vida de pecado necesariamente, pero vida desordenada, indisciplinada, exacto, uh, doble ánimo, como diría Santiago, ¿no? exacto. Se mueven por modas, se mueven por doctrinas que están de moda. Hay iglesias enteras, denominaciones que se mueven por doctrinas, por enseñanzas que se ponen de moda. Y el gran problema en esto es que a veces esto causa en el tiempo un desgaste, una falta de Mm, expectativa de ver a un Dios real, exacto, moviéndose de manera real. Y también causa una idea de que no hay mucho interés o no hay una capacidad desarrollada de evaluar los resultados de lo que estamos haciendo. Ahora, ayer yo compartí un poquito eso en la iglesia, ¿no? Le llamamos prueba, ¿no? Examen. ¿Cómo sabes, cómo un profesor sabe acerca del nivel de aprovechamiento de sus estudiantes? ¿Cómo mm, un estudiante sabe si está aprendiendo o no? Es por la prueba. ¿Cómo sabemos si estamos alcanzando, avanzando, haciendo? Tenemos que tener un tiempo de hacer, sentarnos a hacer ciertas evaluaciones, ciertas planificaciones para poder hacer ciertas rectificaciones. Ahora, lo básico, donde empieza todo esto, creo yo, Jaimito, es precisamente en establecer una visión personal para la vida. exacto, ¿Qué es exacto. lo que Dios quiere que haga? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades tengo que aprender? En las cuales tengo que volverme ducho, tengo que ejercitar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y ahí es importante, estuvimos hablando de esto y lo dijiste muy bien, hablábamos sobre Proverbios 29:18 donde se dice, ¿no? Bueno, hay varias traducciones. Una dice, donde no hay visión, ninguna revelación redentora de Dios, el pueblo perece, ¿no? Wow, wow. Y qué importante es entender eso, ¿no? Ahora, dar algunas dicas acerca de esto de la visión, porque también hay que entender algo, que es algo que Dios va construyendo en nuestra vida en la medida en que desarrollamos una vida de comunión con Él. Si Dios a mí hace muchos años, muchos, el tiempo que nací de nuevo, me hubiera dicho lo que estoy haciendo ahora o lo que él esperaba que yo estuviera haciendo ahora, yo le hubiera dicho gracias, pero no gracias, ¿no? No había tal vez toda la fe, no había visión, Exacto, precisamente no había un entendimiento exacto. claro, ¿no? Entonces, uno va construyendo la visión. Y claro, yo creo que hay momentos marcantes, debería haberlos al menos momentos, hitos, ¿no? O sea, puntos de inflexión en la vida de uno donde Dios trata con uno, Dios confirma un llamado, Dios abre puertas, Dios nos conecta con otras personas y vamos avanzando. Al menos debería ser así. Hay momentos de retroceso, de falla, de error, de pecado, de apartarse, y ahí, bueno, está la misericordia del Señor, que Él no se cansa, no renuncia respecto de nosotros, pero igual, ¿no? La necesidad de rectificar, de muchas veces arrepentirse, de volver al cauce original de las cosas. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? En todo lo que Amén. necesitamos hacer y todo. Entonces, creo, Jaimito, que es vital entender esto. Y bueno, creo que la Biblia nos da también ejemplos vívidos del obrar de Dios con personas en la Escritura. A qué les estaba llamando, cómo Dios elige tratar con estas personas. Vemos mucho de eso en el Antiguo Testamento, sobre todo. Y me gustaría, estábamos hablando un poco en la previa, y así preguntarte ahora, ¿qué ejemplo puedes tú identificar en la escritura, digamos, de eso, ¿no? De Dios tratando con las personas y revelando su plan para darles una visión en pos de la cual ellos tenían que creer, actuar, caminar y ver los resultados, qué resultados tuvieron. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Cuando queremos encontrar un ejemplo sobre este tema de fe y visión, creo que el ejemplo más vívido, más dramático, está en Abraham.
No en vano la Biblia a Abraham lo denomina el padre de la fe. Habla de que nosotros somos linaje de Abraham, en el sentido de que Dios necesitaba un hombre que le responda. El plan de Mm. redención tenía que basarse en que Dios pueda encontrar la respuesta de hombres, porque Dios no nos podía redimir simplemente por su facultad y sus atributos de ser Dios. Él tenía que hacerlo en colaboración con el hombre. Y es donde encuentra a este hombre de nombre Abraham sin H. Y cuando yo veo la vida de Abraham, es cuando yo veo Dios prometiéndole muchas cosas. Desde el mismo momento en que Dios lo llama a Abraham, él le hace grandes promesas. Cuando lo llama en el capítulo 12 de Abraham, le hace promesas. En primer lugar, va impregnando, infundiendo en Abraham una visión, porque le hace promesas, le dice, haré de ti una nación grande. Ahí está implicada la visión que Dios quiere construir en Abraham, una nación grande. Claro, el problema que Abraham tenía, y más tarde en el capítulo 15, va a ser sincero con Dios y le va a decir, este es mi problema, ¿no? Es que Abraham no tenía hijos. Mm. Y el asunto es que Dios empieza a hacer promesas grandes. Haré de ti una nación grande, pero en el mismo capítulo 12 le da otra promesa que nos involucra a todos nosotros. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, cuando yo veo los tratos de Dios con Abraham, yo veo a Dios infundiendo visión en Abraham en todo lo que hace. Pero hay momentos, y yo quiero saltar a uno de los momentos más interesantes, tempranos en la vida de Abraham, antes de que Dios haga un pacto con él, en el capítulo 13 de Génesis. Quiero Ujú. pasar a este momento en que Dios le da una visión a Abraham de una manera muy dramática. El capítulo 13 de Génesis es un capítulo donde Abraham y su sobrino Lot tienen que separarse. Lo que había pasado es que la bendición de Dios los estaba prosperando a ambos, a Abraham y a su sobrino. Y el asunto es que habían multiplicado mucho sus pertenencias, sus rebaños, su ganado, que había muchos conflictos entre los pastores de uno y del otro. Y por una cuestión de sabiduría dice, bueno, hemos crecido mucho, tenemos que separarnos, ¿no? Porque ya hay conflictos entre nuestra gente. Y En deciden Génesis 13 está, separarse ¿no? Eso. en el capítulo 13, ¿no? Ujú. Y claro, deciden separarse. Es interesante porque Dios, perdón, Abraham a Lot le da la opción. Elige a dónde te vas. Es interesante porque estaban en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Estaban ahí, los dos. Mm. Vivían ahí. Y Abraham le dice a Lot, su sobrino, tú dime hacia qué lado te vas a ir, yo me voy a ir al lado opuesto. Y es ahí donde Lot decide irse hacia el lado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y lo deja a Abraham en la tierra que Dios le había prometido. Se separa, ya Lot se separa con todas sus pertenencias, se va hacia ese lado del valle de Sodoma y Gomorra, pero Abraham se queda solo en la tierra que le ha prometido. Y aquí hay algo que nos enseña una lección muy grande, porque Dios le había prometido esa tierra a Abraham, pero aquí le va a reforzar esa promesa. Eh, Vamos al verso 14, 13, 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, dice, después que Lot se apartó de él. Y es aquí donde yo veo a Dios dándole una visión real a Abraham. Le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En el capítulo 13 Dios todavía no hace un pacto con Abraham, el pacto lo hace en el capítulo 5. Ujú. Pero En el en este, capítulo 15, ¿no? perdón, en el capítulo 15, sí, estoy cometiendo un error. En el capítulo 15 hace un pacto, en el 13 todavía no hace un pacto, pero se queda solo, lo lleva a un monte alto, a un lugar alto, y le dice, alza ahora tus ojos. Esta es una expresión muy interesante. Alza ahora tus ojos. ¿Qué le está dando Dios a Abraham?
Le está mostrando una visión. Mira todo lo que puedes mirar. Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Todo lo que miras te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. En otras palabras, cuando yo veo esto, yo veo que Dios le está diciendo, si lo puedes ver, lo puedes Lo tener. puedes tener. Amén. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Todo lo que miras, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Y acá, este primer ejemplo de la forma en que Dios trata con Abraham, yo voy viendo algo que tú estabas explicando, Luchito, hace un momento. Porque cuando uno quiere vivir con un propósito de parte de Dios, uno tiene que saber que Dios va a ir construyendo esa visión de nuestro futuro. La va a ir construyendo en la medida de nuestra respuesta. La va a ir construyendo en la medida en que nosotros ejerzamos fe sobre lo que Dios nos ha prometido. Tú hace un rato decías, si Dios me hubiera dicho que yo iba a estar haciendo esto a un principio, yo hubiera dicho gracias, pero no gracias, ¿no? Claro, porque Jaimito, perdón, y quiero aclarar esto, pero creo que es bueno también. Con eso no estoy sí, diciendo que estoy descontento, infiriendo que estoy descontento con lo que estoy haciendo o que no es lo que yo quisiera hacer o que me hallo frustrado, porque suena así, ¿no? Y claro, perdón, ahorita se me ocurrió o sea, subió a la superficie de mi RAM ese punto, o sea, gloria a Dios por dale. su llamado, lo asumo y estoy agradecido y no me hallo en otra cosa, haciendo otra cosa. Pero era un asunto de fe, era un asunto de trato, era un asunto de ver potencialidades, oportunidades y yo mismo en la capacidad de hacer eso. Contigo, hermano, mil perdones. No, no, tranquilo. Es que en realidad a mí me ha pasado lo mismo, pues. A todos los que de alguna manera estamos buscando y siguiendo el propósito de Dios, Dios no nos los ha revelado de la noche a la mañana, Luchito. Es un proceso. Dios te va a revelar algo, lo que Dios hace con Abraham, le promete. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer de ti una nación grande y en ti voy a bendecir a todo el mundo, a todas las familias de la tierra. Ya son grandes promesas. Y de repente Abraham se rascaba la cabeza y dice, qué lindas promesas, pero ucha, de repente Dios no se ha enterado de mi problema. Claro. Ahora, eso pasa en el capítulo 12, el llamado de Abraham. Y en este capítulo, en el 13, Dios le da una visión, pero así, bien vívida. Mira, te lo lleva a un lugar alto y le dice, mira, todo lo que miras, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Si puedes Mm, mirarlo, puedes tenerlo. Luchito, yo veo a Dios muy enfocado en construir una visión. Pero normalmente cuando hablamos de visión en la vida de Abraham, el momento más dramático, y es ahí donde quiero que tú también nos muestres desde tu perspectiva, ¿cómo ves el trato de Dios con Abraham? Indudablemente, el momento más, por así decirlo, dramático en la vida de Abraham es en el capítulo 15, ¿no? En el capítulo 13 Dios le hace ver todo y Abraham ya tiene una visión. Abraham cada vez que quería dudar se acordaba, uy, he visto todo desde ese lugar que me ha llevado el Señor, he visto al norte, he visto, y Dios me ha dicho que me va a dar esto, ¿no? Pero en el capítulo 15 Dios sigue tratando con Abraham, después de tiempo, y sigue tratando con Abraham. Ahora, es esta la parte que es bueno, digamos, transmitir en esta charla, que Dios está construyendo algo con Abraham. De la misma manera como lo ha construido contigo, Luchito, como lo ha construido conmigo y la sigue construyendo todavía para llevarnos a otros lugares. Y de la misma manera en que Dios va a construir algo con la persona que diligentemente le diga, Señor, quiero que me muestres mi propósito, quiero que me muestres el plan que tienes, quiero que me muestres cuál es la visión que tú tienes para mí. Se lo va a construir poco a poco. Dios lo va a construir. En la medida de que nuestra fe vaya desarrollándose, Dios nos va a revelar. Dios no puede revelarte todo lo que va a hacer contigo de la noche a la mañana porque de repente te va a asustar y no vas a poder digerir, digamos, ¿no? A mí me llama la mm. atención porque en el capítulo 15 de Génesis, Dios se le aparece otra vez en visión a Abraham, ¿no? Y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Grande. Bueno, le sigue hablando cosas maravillosas. En este capítulo, en este Qué capítulo genial. 15, claro, en este capítulo 15, como ya las promesas de Dios empiezan digamos, a agobiarlo a Abraham, es donde Abraham se sincera con Dios. Está bien, voy a parafrasear, ¿no? Voy a parafrasear a Abraham en esto. Es como si Abraham le dijera, está bien, Señor, me estás hablando cosas grandes, pero ¿sabes qué? Este que está aquí a mi lado es mi mayordomo, se llama Eliezer, es de Damasco. Y realmente él va a ser el que me va a heredar porque yo no tengo hijo. Yo no tengo hijo. Y es en ese momento donde Dios le hace una promesa grande. Bueno, el capítulo 15 es muy importante para estudiar sobre la fe. Porque es en ese capítulo 15 donde Dios le dice, no te va a heredar. Le dice, no, no te va a heredar tu mayordomo. No te va a ayudar, sino un hijo tuyo es el que te va a heredar. Ahora, lo interesante es cómo se suceden las cosas, ¿no? Le dice, luego vino a él la palabra de Jehová, estoy en el verso 4, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, aquí lo que me llama la atención es que Dios no le está pidiendo a Abraham que crea. Lo primero que le pide Dios a Abraham no es cree en que un hijo te va a heredar. No, no le dice cree, lo primero que le dice es mira. Porque el verso 5, ¿qué es lo que hace? El verso 5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Acá yo veo cómo Dios está tratando con Abraham. Voy a Seguramente hay... predicar de esto, Jaimito, Gloria a poco Dios, tiempo. gloria a Dios, claro, claro, porque es interesante que en ese momento que Abraham se sincera con Dios y le dice, no tengo hijo y este mi mayordomo me va a heredar, Dios le dice, no, no te va a heredar él, un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. Y lo primero que le dice es, mira, no le dice cree, mira, lo saca afuera, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Ya Dios había puesto una visión en Abraham cuando lo subió a un lugar alto y le hizo mirar toda la tierra. Y había una visión. Pero ahora está hablando de su descendencia, ¿no? Está hablando de su descendencia. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tu mayordomo se va a quedar con los crespos hechos. No te va a heredar él. Te va a heredar un hijo tuyo. Y es ahí donde lo saca afuera y le dice, mira las estrellas, porque al llamar su atención sobre las estrellas, está llamando atención sobre la descendencia que le está prometiendo. Y lo hace mirar a los cielos, ¿no? Luchito, creo que esta es la visión más dramática que Abraham recibe, porque es en esta parte, en este capítulo 15 de Génesis, donde la Biblia dice que después de que Dios le da la visión de las estrellas, la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo veo que acá, para que Abraham crea, primero recibe una visión. Cuando recibe la visión de Dios, el cielo tachonado de estrellas, y le dice Dios, así cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Después que Dios impregna esa visión, no solamente en la retina de Abraham, sino en su espíritu, en su fuero interno, después que impregna esa visión Dios, es cuando la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Abraham cree basado en una visión. ¿Qué puedes decirnos, Luchito, de esta vida de Abraham, que seguramente estoy Hermano, convencido que tú tienes mucha inspiración también, igual que yo, en la vida de este padre de la fe? Contigo, querido hermano. tu unción agita mi unción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que no entenderá eso, pero no lo vamos a No entiende, explicar no hoy. entiende. Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Es como se produce un estímulo mutuo en la unción, Un ¿no? chasquido. Sabes, me gusta mucho. Creo que Abraham es un ejemplo totalmente válido acerca de lo que estamos hablando. Primero, porque de acuerdo a la escritura, Abraham es el padre de la fe, Exacto. es amigo de Dios.
Y es interesante que aunque la Biblia habla de Abraham como padre, Abraham como el padre de la fe, y entendemos que él creyó a Dios porque su vida está marcada por obediencia, ¿no? Dios se revela a Abraham en Génesis 12 y Dios es tomando la iniciativa, ¿no? O sea, se le aparece a Abraham y le dice, sal de la casa de tu parentela, la tierra que te mostré. Y Mm. Abraham sale, o sea, Abraham obedece esa instructiva. Pero eso no lo exime de enfrentar desafíos de fe en su vida, porque llega a sus momentos donde se deprime. El Claro, hombre, el hombre recibe la revelación de Dios, Dios se le manifiesta a Abraham cuando él tiene 75 años, pero Isaac le nace cuando él tiene 99. O sea, son 24 años. Son el doble de nuestra vida escolar. exacto, Es un exacto, tercio en el promedio de vida de una persona, entendiendo que va a vivir hasta unos 75 años, más o menos. exacto. O sea, es un tiempo en el que él, ¿de qué dependía, no? ¿De qué dependía para perseverar en la fe? Seguir luchando. Exacto. Entonces, me gusta mucho porque aquí he anotado Abraham el visionario, he puesto. Porque definitivamente le cree a Dios, pero quiero hacer este énfasis, lo que estábamos diciendo. No fue como resbalar en cáscara de plátano. Aprendimos ese dicho de un pastor sueco. Saluda, pastor David Larson. Saludos. Saludos Pero para él. no, 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 no fue automático. Hay gente que cree que lo de Dios, Dios me habló y voy pasado mañana y todo se abre y todo se allana y vamos, le metemos. No. Y tú lo has dicho bien, había un pequeño gran problema. Él no tenía descendencia a los 75 años. Su esposa, Sara, tenía 65 y ya había pasado también el periodo de fertilidad en su cuerpo. Exacto. Y ahí es donde Dios, primero, entendemos que sí, Abraham es el padre de la fe, pero Dios es el Dios de la fe. Aleluya. Aleluya. El que imparte fe, el que habla fe. Y es por su palabra. Y uno dice, ay, ustedes tienen fe ciega. No, no, mi fe no es ciega. Mi fe No es mira la ciega. palabra, mira al Dios de Abraham, mira los milagros. Y si puedes verlo, puedes tenerlo, como tú bien lo has dicho. Ahora, desde un punto de vista, cuando vamos a la palabra, lo diremos así, desde un punto de vista natural, Dios empieza a tratar con Abraham, empieza a impartir fe en su corazón, empieza a tener tratos con Abraham, pero Abraham empieza a tomar seriamente las palabras del Señor. Cuando tú en Exacto. Génesis 14 13, perdón, hablas del conflicto que hubo con Lot y Abraham le dice, mira, nuestros pastores están sacando la mugre cada vez, o sea, estamos creciendo en nuestros rebaños, o sea, tenemos que dividir la tierra, o sea, no podemos compartir la misma tierra ahorita por cuestiones logísticas, de Por provisión de, cuestiones de de forraje. prácticas. Claro, Claro. entonces elegí dónde vas y yo voy a ir al otro lado. Qué interesante, ¿no? O sea, Abraham, o sea, y Lot mira la llanura próxima a la tierra de Sodoma y Gomorra, ciudades de pecado y mucho comercio y mucha actividad en todo Mm. sentido. Y él piensa y dice seguramente, es mejor, voy a poder tener más provisión, más acceso a servicios, lo que querramos. Exacto. Cualquiera sea Él su motivo. mira lo natural. Él mira las instancias que lo van a acercar en lo natural a estar mejor en la vida. Lo diremos así. Es como ir a una iglesia o decir, sí, nuestra iglesia tiene que estar en el centro de la ciudad. No, mejor en zona residencial, donde hay gente rica, ¿no? Exacto. Y ahí Exacto. Dios Más o nos va a menos. bendecir. Ahora, no tengo nada en contra de eso, siervos de Dios, si Dios nos Para ha llamado a nada. hacer eso, adelante. Pero Para ¿por qué nada. limitamos la bendición de Dios? Mm. Es nuestra actitud a veces la que limita a Dios. Oh, nosotros cantamos de un Dios ilimitado, milagros y todo, pero en el fondo es nuestra falta de visión, de fe. Y Abraham, en cambio, se va al otro lado porque Abraham, de una u otra manera, confía en la bendición de Dios, confía en lo que Dios le ha dicho. Ahora, tiene sus crisis de fe. Génesis 15, entra en crisis, ¿no? Se queja con Dios. No me has dado prole. Mira, me va a heredar mi criado.
Y ahí Sí. Dios le dice, sal, sal de tu tienda, cuenta las estrellas, mira el mar. Dios empieza a impresionar los Gloria a Dios. sentidos de Abraham para que él tenga una referencia desde lo natural, pero que va a afectar lo espiritual y que en realidad es una cuestión espiritual, porque la mayoría de los estudiosos, los intérpretes de la escritura, hasta donde yo entiendo, ellos hablan de que las estrellas tipifican la nación de Israel y la arena tipifica las naciones que vienen como Exacto. por causa del pacto abrámico a experimentar la redención y la bendición de la redención en Cristo, que es el cumplimiento del pacto abrámico. Bueno, eso es, ya es teología 101, creo, pero como quiera, está relacionado a eso. Ahora, Correcto. Dios tenía que impresionar a Abraham. Y de ahí aprendí algo, Jaimito. Haré un comentario que creo que, ¿cómo es charla, hermano? Claro. Eh, No, hace no tiempo estamos. yo, o sea, venimos venimos fuertemente influenciados del mensaje de fe y todo está excelente. Pero a veces hay algunas cosas que uno se choca en la vida y ve, ¿no? Al menos yo recibí algo de que, y creo que está bien, que uno no debe ser guiado por circunstancias, ¿no? Ujú. Uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, uno tiene que ser guiado por lo que dice Dios en su palabra. Y yo 100% creo que es lo correcto. Pero mientras estaba en Estados Unidos, en el Instituto Bíblico Dominion Bible Institute del Ministerio de John G. Lake Ministries, Ujú. em, ahí escuché algo, ¿no? De que Dios usa circunstancias para hablarnos. Puta, y yo me cerré ahí ya. O sea, no, no, no. O sea, yo soy guiado por el Espíritu y por la palabra. Yo no veo circunstancias. Pero empecé a escuchar ciertos testimonios y viendo en la escritura también, pude ampliar y traer un poco más de orden en mi desorden semántico. Uno no debe ser guiado por circunstancias, porque el enemigo también puede influenciar sobre circunstancias. Yo Exacto. creo que hemos de ser guiados por la palabra y el espíritu, y ahí acabó el asunto. Pero hay un segundo párrafo. Dios puede usar circunstancias para llamar nuestra atención para que busquemos su guía. Amén. Porque a veces Amén. andamos tan perdidos que ni buscamos ni nada y estamos en ese conflicto y al final, cachito, sal de tu tienda, mira las estrellas, o sea, mira cosas naturales. Pero eso va a impresionar algo en nosotros. Entonces Dios Exacto. usa circunstancias, puede usarlas para llamar nuestra atención, para darnos una vislumbre, un pantallazo. Es como cuando uno viaja en tren, digamos. Estás viajando en tren en una noche oscura y sabes que a un lado te han dicho, te han informado que hay una gran montaña o hay alguna cosa a un lado de las rieles del camino a cierta distancia, 50, 100 metros, pero no ves nada, todo está oscuro. Y se desata una tormenta y de pronto empiezan a caer algunos relámpagos y cuando cae el relámpago hay una vislumbre, hay un Exacto. centelleo de luz que nos da una cierta perspectiva de lo que hay más allá de lo que vemos, más allá de la oscuridad, más allá de la latente, patente oscuridad o lo que fuera. Y creo que a veces Dios hace eso. Porque Dios, aparte de que Dios espera que tengamos una visión, que obtengamos la visión de Él, lo diremos así, Él va a impartir fe junto con esa visión. Y si no puedes verlo todavía en tu espíritu, Dios puede usar, bueno, un acto, creo, de bajarse al nivel de nuestra humanidad, lo diremos así, de usar arena, de usar, eh, de usar, eh, de usar estrellas refulgentes y de usar cualquier recurso. Nos da una idea, nos ayuda y creo que eso trata sobre nuestro espíritu, porque si lo vemos ahí, eso nos va a alinear. Y alabo que estemos hablando, alabo al Señor que estemos hablando de la vida de Abraham, hermano. Porque vuelvo a Ujú. decir, él tuvo sus propios problemas, él tuvo que tomar Claro. decisiones fuertes y concretas. Y fue un largo tiempo, fueron 24 años. Inclusive metió la pata
eh, allegándose a Agar y por sugerencia de Sara y engendrando otro hijo en la esclava, que era una costumbre, no era una idea solo de Sara, Exacto. era una costumbre de su tiempo y de hecho cuando hay una historia en medio de esto, no sé si es verdad o no, pero dice que las costumbres de esos pueblos eran que cuando la mujer estaba pariendo se ponía en una cierta posición para expulsar al bebé del cuerpo, o sea, como de rodillas, una cosa así, la señora se echaba sobre la sierva, cosa de Sí. que la figura se mostraba como si el bebé estuviera saliendo de la matriz de la mujer, de la dueña. Esto se hacía, esto era muy común. Exacto. ¿No? Cuando la Tú no, a mujer veces no podía tener hijos, hacían eso y el hijo se le imputaba al padre, ¿no? exacto. Ahora, o sea, porque le hacemos bolsa a la Sara, o sea, no es cuestión tampoco de hacer la bolsa, o sea, era Claro. una costumbre y ella no podía haber engendrado. Ahora, después de eso, ella sabía que su hijo no era su hijo, que ese hijo no era su hijo, y empieza a celarla y hacerle la vida a cuadritos a Agar y toda la cosa, y lo vemos ahí. Y bueno, en resumen, es el plan humano. Es la tradición sustituyendo el poder de la palabra y vemos consecuencias hasta ahora, pero con todo eso no quita el hecho de que Abraham en su momento pudo engendrar a Isaac, hijo de la promesa Aleluya. respecto de la nación que iba a salir de los lomos de Abraham a través de la cual iba a venir el Mesías y el Salvador. Pero Dios tenía que darle a Abraham una visión, ¿no? Y trabajar en el sistema de creencia de él. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito, porque has tocado un tema que lo he anotado acá, que me gustaría puntualizar y hacer otros comentarios más. Pero tú has expresado que muchos estudiosos eh, ven que en realidad cuando Dios trata con Abraham, le va a dar dos metáforas de su descendencia. En realidad la forma en que la explico yo es que Dios a Abraham le promete dos descendencias. Desde el mismo momento que Dios lo llama Ujú. a Abraham, en el capítulo 12 le hace dos promesas, no es la misma promesa. Y está asociado a dos descendencias. Primero le dice, haré de ti una nación grande, la descendencia física de Abraham, una nación. Exacto. Sabemos que esto hace referencia a Israel, ¿no? Pero en el mismo llamado de Abraham, en el mismo pasaje, le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando yo veo esto, yo veo la promesa de dos descendencias, Ujú. clarita, nítida. Uno, una nación grande. Una nación grande es una nación en el contexto de las demás naciones, Israel. Pero cuando le dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ya esa es otra promesa, porque está hablando del Evangelio, está hablando de que algún día la simiente de Abraham iba a bendecir a toda la humanidad. Y eso es la descendencia espiritual. Dios le promete dos descendencias. Y es Amén. interesante porque tú lo mencionas. A lo largo de la vida de Abraham, Dios trabaja con dos metáforas en esto de impregnar una misión en él, en esto de impresionar esa visión de él. Porque en el capítulo 13 que hemos visto, cuando se separa de Lot y lo sube a un monte y le hace mirar todo y le dice, todo lo que miras será tuyo, en el verso 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, ¿no? Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, ¿no? Y obviamente esto nos da el pie para enseñar algo muy importante. En los tratos de Dios con Israel, Dios siempre ha tenido a su pueblo en base a una relación con la tierra. Te voy a dar esta tierra Mm, te voy a dar. mm. Y obviamente la metáfora, la visión es el polvo de la tierra. Pero en Génesis 15, cuando lo saca afuera, de la tienda y le hace mirar las estrellas, en Génesis 15 está usando otra metáfora, ¿no? Las estrellas del cielo, asociadas a Isaac, el hijo de la promesa. Pablo en Romanos 4 nos dice que igual nosotros somos hijos de la promesa, igual que Isaac. Y esto, las estrellas del cielo, están asociadas con la descendencia espiritual, es decir, la iglesia. Ujú. En el capítulo 22 de Génesis, cuando muestra a Abraham que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo,
Y al final, cuando Dios interviene, lo salva del sacrificio a Isaac y provee una víctima del sacrificio. Dios les recuerda las dos promesas. Estamos hablando de visión porque Dios está impregnando una visión, no solo en las retinas, sino en su fuero interno de Abraham. Y llamó el Amén. ángel, 22:15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Cuando yo veo esto en el capítulo 22 y veo estos tratos de Dios con Abraham, veo que Dios le promete a Abraham dos descendencias, pero trabaja una visión basada en dos metáforas, ¿no? La arena del mar o el polvo de la tierra, asociado a la descendencia física de Abraham, y las estrellas del cielo incontables en número, asociadas a lo que somos nosotros, la descendencia espiritual de Abraham. Ahora, veo esos tratos de Dios, pero a mí me llama la atención, Luchito, que no es lo único que Dios trabaja a nivel de visión con Abraham. Lo que hablábamos hace un momento, Dios va construyendo una visión en él, va construyendo. El momento en que lo saca afuera a ver las estrellas, está construyendo una visión de su descendencia. Cuando Abraham quería dudar, tú has hecho, en tu intervención has mostrado algo muy importante. Transcurrieron 24 años desde que Dios le hace las promesas hasta que realmente esas promesas se cumplen. En ese intervalo de tiempo, Abraham es desafiado por muchas cosas, seguramente en su día a día, como cualquiera de nosotros. Alguien que está viviendo por fe y alguien que tiene una visión de parte de Dios, no tiene pues una vida completamente como una taza de leche. Hay luchas, normalmente son luchas en la mente. Normalmente en la mente el diablo nos ataca y nos dice, pero mira las circunstancias, mira esto, sigue pasando. Y le pasó a Abraham hasta que un momento cede a la sugerencia de Sara. Luchito, sabemos que históricamente ese es un error que trae enemistades históricas que se arrastran hasta el día de hoy, ¿no? Toda la descendencia de los ismaelitas que se convierten en los pueblos árabes, hasta hoy son la piedra en el zapato de Israel a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero eso no invalida que Dios siga tratando con él y siga buscando. A mí me llama la atención, Luchito, que en el mismo capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Dios le hace ver algo a Abraham. Y esa parte de la visión que Dios tiene, porque es algo que tiene que ver con el pacto. Después que la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Abraham como que le hace, como que le pide una prueba a Dios, ¿no? En el mismo capítulo 15, tal vez podemos retroceder ahí. eh, en el verso 6 dice, creó a Jehová y le fue contado por justicia, pero Abraham le pide algo más a Dios y le dice, y le dijo, y creyó a Abraham y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es ¿En qué, decir, en qué verso está? estoy en el verso 7, en el verso 6 y 7. 15:7, ¿no? 15:7, ¿no? Ujú. Porque es interesante porque Dios después que lo saca a mirar las estrellas, después que la Biblia registra que Abraham cree y le es contado por justicia, Dios le confirma la promesa y le dice, en el verso 6 le dice, en el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en el verso 8, Abraham le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora, para mí esta es una pregunta osada de Abraham.
En otras palabras, le está diciendo, ¿cómo sé que vas a cumplir? Le está diciendo. Ahora, yo veo esa osadía, pero yo no veo la osadía de alguien, digamos, petulante, ni mucho menos, ni altivo, sino que veo una osadía, la osadía de la fe. Está bien, te creo, me acabas de mostrar las estrellas, te creo. Y la Biblia dice, le creyó a Abraham a Dios. Pero Mm. cuando Dios dice, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para hacerte heredad de esta tierra, Abraham avanza en confianza. ¿Cómo sé que vas a cumplir? ¿No? Ahora, es legítimo en los tratos que Dios tiene, es legítimo. Este tipo de osadía no es la osadía de una persona arrogante, es la osadía de la fe. Muéstrame, dime cómo. Y es ahí donde Dios le pide unos animales. ¿No? No voy a entrar en detalle porque no es el tiempo de entrar en mucho detalle, pero le pide unos animales. Y al pedirle esos animales, Abraham se da cuenta, Dios va a hacer un pacto conmigo. Era normal, Luchito, la usanza del pacto de sangre en esas culturas era algo que todos conocían. Si Dios le pide un animal a Abraham, tal vez nosotros no nos daríamos cuenta porque en nuestra cultura no hay ese conocimiento del pacto. Pero para Abraham era claro, era nítido. Me está pidiendo animales. Va a hacer un pacto conmigo. Entonces trae a Abraham los animales y los parte por la mitad. Mm. Pero es interesante porque es ahí donde Abraham está queriendo caminar entre los animales divididos. ¿Cómo era la usanza del pacto? Los que hacían pactos entre personas, entre naciones, partían animales por la mitad, ponían las mitades una enfrente de la otra, y los contrayentes del pacto caminaban en medio de las mitades, en medio de la sangre. Muchos hablan de que hacían una forma de 8, pero eso era lo que pasaba. Se partían los animales en la mitad y los contrayentes del pacto caminaban en medio de la sangre. Todo el día hasta que estaba por anochecer, Abraham espera. ¿Cuándo va a bajar Dios? ¿Cuándo voy a caminar yo? ¿Cuándo va a bajar Dios? Porque Abraham quería caminar en medio porque sabía que Dios iba a hacer un pacto. Pero la Biblia nos muestra que en ese momento lo sobrecoge a Abraham un sueño profundo. Es decir, como que se le quitan las fuerzas. Y en realidad lo que Dios hace es le muestra algo. Y hay otra visión, Luis. No solamente es que le muestra las estrellas, sino hay algo que tiene que ver con esto. Lo voy a leer en el verso 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Yo lo que veo es que de alguna manera se le van las fuerzas. Le sobrecoge un sueño muy profundo, se le van las fuerzas. Entonces Jehová dijo a Abraham, y aquí le hace promesas. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Dios le muestra el futuro de la descendencia de Abraham. Le muestra que iba a ser esclava en Egipto. Pero más adelante, después de decirle, después van a regresar, el verso 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Le hace promesas, pero lo que pasa a continuación a mí me impresiona, Luis, porque dice, y sucedió que puesto el sol, Abraham esperó todo el día y no caminó por entre las mitades divididas. Puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, cuando yo veo que Dios le hace ver esto, Luchito, yo lo asocio con algo que el propio Señor Jesús dijo. Veamos lo que le hace ver. Le hace ver dos cosas, un horno humeando y una antorcha. Y esos dos elementos están caminando entre los animales divididos, no es Abraham. Cuando uno hace un estudio de contextos y de símbolos, Luchito, uno llega a la conclusión de lo que representan el horno humeante y la antorcha. El horno humeante representa al Padre, ¿no? Es lo que pasa en el Sinaí, cuando en el Sinaí todo el monte, Dios le estaba dando la ley a Moisés.
Dice la Biblia que era como un horno humeante y todo el monte temblaba. Haciendo esas asociaciones, nosotros vemos que ese horno representa al Padre. Pero cuando vemos la antorcha, y son dos elementos, el horno y la antorcha que están caminando por entre los animales divididos, esa antorcha representa al Hijo, representa la luz de nuestra salvación, representa al Hijo cuando dijo yo soy la luz del mundo. Y en Isaías 61 que dice que habla de una antorcha de la salvación, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, Luchito, yo veo que Dios a Abraham le está mostrando la redención. Porque en realidad cuando vemos el nuevo pacto entre quiénes se realiza, entre el Padre y el Hijo hecho hombre, ¿no? El nuevo pacto es eso, el Padre y el Hijo. El Hijo, Jesús es nuestra cabeza de pacto, Él es. Y eso le muestra a Dios a Abraham. ¿Y cómo lo asocio, Luchito? ¿Cómo el poder de una visión? ¿Por qué Abraham más adelante Pablo nos iba a decir que creyó en esperanza contra esperanza? Mira lo que dice en Juan 8. Esto me llama la atención, porque en Juan 8, 56, cuando Jesús está confrontando a los judíos y le están diciendo, nosotros tenemos un padre, Abraham es nuestro padre, y Jesús les dice, si Abraham fuera vuestro padre de ustedes, ustedes creerían en mí, porque Abraham de mí ha hablado. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Les dice así, pues, ¿no? Seguramente los hace renegar, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. En ese contexto, Jesús, hablando de Abraham, en el verso 50 eh, en el verso 56, mira lo que dice en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice. Yo reparo mucho sobre este texto. Jesús está diciendo, el padre de ustedes, el padre que ustedes dicen que es su padre, se gozó de que iba a ver mi día. Y mira lo que dice, y lo vio, dice. Él se gozó de que iba a ver mi día. Pero Jesús dice, y lo vio, y se gozó, ¿no? Y entonces dijeron los judíos, y ahí hay toda una discusión acerca de Abraham y todo esto. Pero lo que me llama la atención es que el propio Señor Jesús, discutiendo sobre la paternidad de Abraham y demás, que ellos aducían, les dice, el padre de ustedes se gozó de que iba a ver mi día. ¿Y saben qué? Lo vio y se gozó. Luchito, cuando yo veo esto, yo veo que Dios a Abraham le hizo ver los días de Jesús. Yo no sé en qué momento, me parece que tal vez en ese momento en que él ve la antorcha y el fuego humeando, él está viendo el pacto, él está viendo la redención. ¿Por qué Abraham luchó en esperanza contra esperanza? Lo que nos dice el propio Pablo en Romanos 4. ¿Qué significa eso? Esperanza contra esperanza. 24 años en tardar la promesa. Pero Luchito, cuando la Biblia me muestra al Señor Jesús hablando de Abraham que vio el día de Jesús, yo veo que la visión, y esto debería a nosotros, a todos los que buscamos una visión para nuestras vidas, podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Podemos Mm. verlo. Y Abraham un día le hizo ver toda la tierra y le digo, y más o menos lo que le decía, si puedes verlo, puedes tenerlo. En mano, Dios puede mostrarte con claridad tu visión. Solamente que tú necesitas perseverar en buscar esa visión. Luchito, Mm, tal vez me he mm. extendido un poquito. ¿Qué nos puedes decir, querido hermano? No, todo genial. De hecho, bueno, estamos sobre ya 55 minutos tal vez. Y hemos profundizado un poco más en detalles de lo de Abraham, pero me parecía muy pertinente. De hecho, hermanos queridos que nos siguen, Jaime y yo hemos preparado el año pasado, hemos dado una conferencia por Zoom que se titulaba Entendiendo la redención y el pacto de sangre. Él ha ministrado tres mensajes y yo tres. Están Así es. grabados en audio y en Zoom y pueden contactarnos. Vamos a ponerle un precio para el que quiera adquirir el material. No, no solemos hacer eso, pero creo que es bueno, Jaimito, que el que quiera Mm, pues puede adquirirlo. Era una conferencia con un costo simbólico en virtud de todo la información que se tenía. Han sido 6 mensajes, tres a cargo de él, tres míos. Y exacto. ahí hablamos en detalle estas cosas.
esto de la Exacto. simbología del pacto, qué es el pacto de sangre y bueno, y todo eso. Ahora, es bueno aclarar esto porque la Biblia abunda en detalles respecto de aquellas cosas que son importantes. Yo no me preocupo mucho por especular en cosas que no están muy claras en la escritura, pero sí trato de profundizar en aquello que es evidente y claro, porque eso es lo que hace a nuestra fe y al entender de que cuando hablamos ya sobre el pacto, ¿no, Jaimito, pienso yo, vemos este elemento recurrente de Dios haciendo ver, revelando, Haciéndome. mostrando. Y hablando de Génesis 15, el horno humeante y la antorcha de fuego, plenamente de acuerdo. En Apocalipsis habla también acerca de Jesús, es nuestra luz, nuestra antorcha. Y el Padre, el horno humeante simboliza al Padre. En realidad es el Padre y el Hijo, como tú bien lo has dicho, eh, celebrando el pacto. Y Dios Exacto. no requiere de Abraham que camine los animales sacrificados, porque creo que eso prefigura el nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto entre el Padre y el Hijo, como bien lo has dicho, Exacto. donde ambos son garantes del pacto y no hay lado frágil, no hay Exactamente. fragilidad humana. O sea, no va a depender de Abraham, no va a depender de nosotros. Y eso hay que entenderlo en la dimensión de que, de lo que Dios quiso revelar. Y es el hecho glorioso de que nuestro nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, cuyo pacto precursor es el pacto abrámico, lo diremos así, en Cristo es cumplido, es manifestado y es garantizado. Y uno dice, ok, pero ¿cómo es que yo soy participante de ese pacto si Abraham no, que nos representaba, lo diremos así como el padre de la fe, no caminó en ocho entre esos animales sacrificados? Nosotros estamos en Cristo. Aleluya. El Aleluya. Él es creyente nuestra está cabeza de en pacto. Cristo. Exacto. Y Ah, somos participantes del pacto al nosotros estar en Cristo. ¿Y cuándo somos colocados en Cristo? Cuando nacemos de nuevo. exactamente. O sea, no hay dónde perderse. En la economía de la redención de Dios, de la justicia de Dios y cómo los tratos de Dios. Ahora, em, me gusta porque en nuestra interpretación, Jaimito, evitamos mucho alegorizar, exagerar en las Ujú. alegorías. Y eso creo que es algo Exacto. bueno, porque a veces la gente quiere dar significado a todo, absolutamente todo, y Sí. terminan Mm. perdiéndose en la interpretación y Exacto. confundiéndose y qué sé yo. Pero estamos yendo ya para cerrar la idea, porque ya tenemos que ir cerrando. Creo que el próximo capítulo vamos a seguir hablando, hermano, de Amén. visión. Creo que es importante, es vital. Y a ver, Dios necesitaba que alguien le creyera, que alguien de este lado del río, en la humanidad, un ser humano le creyera. ¿Por qué Exacto. Dios necesitaba eso? ¿Por qué Dios necesita que nosotros le creamos para Él obrar a nuestro favor y cumplir sus promesas? Porque Dios Exacto. nos ha dado un albedrío, un libre Ujú. albedrío, y Él no va a obligarnos ni va a imponernos. Dios Ujú. decide en su soberanía, Dios sí es soberano, pero en su soberanía decide colaborar con el hombre, asociar al hombre a la ejecución de sus propósitos. Por eso es que es importante nuestra obediencia, por eso es que es importante que conozcamos la voluntad de Dios y decidamos obedecer. Y Dios va a darnos una visión, nos va a dar, como tú has estado ministrando, estás ministrando esta serie, y yo animo a todas las personas, Facebook, Ministerios Macaira, los domingos 5 de la Gracias. tarde, Pastor Jaime está ministrando la palabra en vivo, enseñando esto de una visión para la victoria. Amén. Amén. Entonces, que viene por fe. Y es importante entender esto porque Dios, hemos dicho, puede usar situaciones naturales, pero llega un momento donde Dios impresiona cosas en nuestro espíritu. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos más conscientes del Espíritu Santo en nosotros y de nuestro propio espíritu, que es la esencia de lo que somos en nuestra existencia. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. Pero cuando podemos entender
y aprender a ver las impresiones, decodificar las impresiones espirituales que tenemos en nuestro interior, que no es otra cosa que Dios comunicando su propósito en nuestra vida, podemos ejercer fe en eso. Y hay algo que me gusta mucho, y con esto cierro, hay un ministro que me bendice mucho, se llama Bill Winston. El año pasado él enseñó varios tiempos, no sé si él sigue enseñando ahora sobre eso. O sea, él es como que él tiene grupos rectores, ¿no? O sea, temas claves que son transversales a toda su enseñanza, pero él estuvo enseñando mucho en la visión de la cuarta dimensión, donde Ya. él está explicando cómo en la escritura, en muchísimos innumerables ejemplos, Dios utilizaba cosas espirituales también para impresionar y para ejecutar su voluntad en las personas. Y eso tiene que ver con sueños y visiones, que deberían ser una característica también bajo el derramamiento del Espíritu Santo, de acuerdo a Joel y a Hechos capítulo 4, ¿no? Donde sueños y visiones muchas veces son el lenguaje del Espíritu. Ahora no estoy hablando de cualquier experiencia espiritual, sensorial o lo que fuera, estamos hablando de cosas guiadas por el Señor, pero son visiones. Son cosas que Dios quiere hacer, quiere ejecutar, ¿Sí? y no quiero sobre espiritualizar esto, pero también está asociado a planes, a diseños, a propósitos, a cosas que tenemos dadas de Dios que Dios quiere que hagamos. Qué Amén. importante es aplicar todo esto a nuestra vida, Jaimito y hermanos queridos. Gloria a Dios. Entonces, a tiempo de cerrar, Jaimito, mi participación, te cedo la palabra, te pido, hoy día tal vez tú puedes guiarnos en oración. Amén. Pero seguiremos hablando de esto. Qué importante es, hermano, y qué importante es estudiar la vida de Abraham como Abraham el visionario. Me gusta verlo así. Ese hombre que Sí. se atrevió a creer en esperanza contra esperanza, como dice bien has dicho Romanos, habla en Romanos 4, cuando no había mayor evidencia de que él iba a ser padre de multitudes, sino al final la palabra de Dios. Porque al final lo que Abraham llega a ver únicamente, o sea, bueno, de manera definitiva, lo diremos así, más allá de las experiencias de ver estrellas y arena y qué sé yo, o ver la tierra, es ver en la palabra de Dios el cumplimiento de la promesa. Es recordarse que Dios había hablado. Dios nos ha dado Aleluya. su palabra para que veamos esto. Porque te digo, es importante, creo, aclarar eso también, porque hay gente que va a empezar a ver, a buscar solo experiencias sobrenaturales, visiones y todo, y se vuelven dependientes de eso. Un ratito, anda la palabra. Ahí está. Exacto. Y dice, Abraham creyó en esperanza o contra esperanza, en las palabras, en esperanza, cuando no había esperanza y se mantuvo firme viendo al invisible, creyendo la promesa, poniendo fe en la palabra, en las promesas de Dios y manifestó la bendición del Señor. Gloria a Dios. Jaimito, contigo, hermano, estoy emocionado. Gracias, Luchito. Sí, ya tenemos que cerrar nuestro programa. Simplemente unas palabras finales y entregarle a este tiempo en compañía de nuestra audiencia al Señor en una oración. Pero, hermanos, estamos hablando de un tema que es desafiante para cualquier creyente. Esta reflexión final tiene que ver con que cuando nosotros estamos hablando de visión, pero estamos hablando de visión en términos de que cada creyente debería tener una visión, estamos desafiando la misma espiritualidad del creyente. ¿Cuántos creyentes piensan y afirman que están viviendo por fe, pero no están persiguiendo algo que Dios les ha mostrado? Esto que hemos hablado ahora, Luchito, que hemos hablado de la historia y nos hemos centrado mucho en Abraham, debe darnos un ejemplo. ¿Por qué la Biblia en Romanos 4, Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Dando a entender que había una esperanza que sus ojos veían, la esperanza nula de que él pueda ser padre con su esposa en lo natural, pero hay una contraesperanza que está basado en algo que él veía. Hermano, hermana, si tú no tienes una visión, si tú no tienes un destino, si Dios no te ha revelado algo, si no estás persiguiendo una visión de parte de Dios, ¿cómo puedes afirmar que estás viviendo por fe? La fe y la visión van juntas. Y el hablar de visión al principio de un año en nuestras charlas,
Básicamente está implicando, esto tengo que cerrar, está implicando que nosotros te estamos llamando la atención para que tú busques de parte de Dios el futuro que Él tiene para ti. Busques Amén. una visión. Esta parte, quiero enfatizar esta parte que hablé cuando Jesús reconoce a Abraham. Todos los tratos que Dios tuvo con Abraham fue impresionar visiones en él. Y cuando Jesús en los evangelios dice, Abraham se gozó de que iba a ver mi día. Y cuando dice, y lo vio, es verdad. La propia Biblia nos dice que no andamos por vista, sino por fe. Pero eso tiene que ver con la realidad natural. Lo quiero plantear de esta manera. No andamos por vista natural, pero sí andamos por una visión espiritual. Cualquier persona, podemos citar, Luchito, cualquier ejemplo de personas de fe, David, Samuel, cualquier persona, tenían una visión. O sea, el repetir lo que hace un rato yo decía, ¿no? Muéstrame una persona de fe y yo te voy a mostrar una persona que tuvo una visión. Hermano, Mm, hermana, estamos tal vez moviendo la base esencial de tu fe. Tienes que tener una visión, tienes que visualizar. Así como Abraham vio los días del Redentor, vio los días de Jesús, no lo vio en lo natural. Fue algo que Dios construyó una visión. Eso le permitió perseverar en medio de la prueba, en medio de las dificultades, ¿no? Hay muchos ejemplos en la amén. Biblia, pero seguramente habrá tiempo para hablar sobre esos ejemplos. Despidamos el programa, acompáñennos a dirigirnos al Padre en un momento de oración y decirle, Padre Celestial, estamos agradecidos con Luis de que hemos Sí, podido Señor. tener este programa nuevamente. Estamos terminando la grabación de nuestro programa 103. Te agradecemos, Padre, porque este emprendimiento que empezó hace 2 años, estamos sosteniéndolo con consistencia a lo largo del tiempo. Amén. Pero nosotros no estamos interesados en entretener a las personas. Padre, lo que nosotros queremos es compartir las verdades que tú nos has revelado, compartir sobre la base de nuestra experiencia ministerial en este formato de charlas de café, Mm, compartir lo que hace a nuestra fe, a nuestro caminar como ministros tuyos. Queremos pedirte por todas las personas que están escuchando este programa. Queremos, Padre, en el mejor sentido de la palabra, desafiar a los creyentes. Si no tienes una visión de parte de Dios, no puedes afirmar que estás viviendo por fe. Padre, eso queremos. Eso queremos que nuestros hermanos se den cuenta que necesitan buscarte, que necesitan caminar en esta vida con un rumbo que tú les fijes, que los creyentes deberían estar preocupados en conocer lo que tú tienes para ellos. Padre, la Biblia abunda en advertencias, advertencias tan fuertes como la que dice Oseas 6 cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Padre, en nuestras vidas la destrucción puede significar derrota, en nuestras vidas la destrucción puede significar fracaso, estancamiento. Y Padre, nosotros no queremos eso para la vida de los creyentes a quienes ministramos la palabra. Queremos creyentes que vivan con propósito, creyentes que tú mismo quieres revelarles tu propósito, tu visión que tienes para ellos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que estas charlas ayuden a nuestros hermanos a ser estimulados hacia una vida de espiritualidad, a una búsqueda en tu palabra. Luis decía algo que es importante. Nosotros no queremos que la gente vaya a otros extremos, porque la gente va a querer ver, va a querer y puede irse a extremos de buscar cosas espectaculares. mm, mm. Señor amado, tu visión a cualquiera de tus hijos se lo vas a revelar a través de tu palabra. El Espíritu Santo va a formar esa visión en nuestro interior, va a formar las imágenes, pero basados en la palabra. Padre, que ningún hermano malinterprete esto en el sentido de que estamos promoviendo que los creyentes busquen cosas espectaculares, cosas sobrenaturales. No, estamos llamando la atención. Cualquier visión que reveles a nuestras vidas va a ser una visión que va a emerger de tu palabra. Padre amado, que nuestros hermanos entiendan que la forma en que tú vas a mostrarles su futuro es a través de una vida de dedicación a su palabra y una vida de comunión con el Espíritu Santo. Sí, Señor.
Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros, con Luis y conmigo, pero gracias también por toda la audiencia, todos los hermanos que están escuchando estas charlas de café con Biblia. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Luchito. Amén. Así sea. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Pónganle like, compartan, comenten, divulguen entre sus contactos este programa y vamos adelante. Que Dios les bendiga. Jaimito, será hasta nuestra próxima charla de Café con Biblia. Bendiciones. Bendiciones, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Chao, chao.